Y hoy recibimos, como dijimos, tenemos visitas y vamos a hablar de todo este contexto del que hablamos de lo sanitario, pero de la importancia de la contención espiritual, del trabajo social, porque todo se va rompiendo en medio también de las dificultades de la pandemia. Y lo recibimos al pastor Carlos Terranova. ¿Cómo está, pastor? Buen mediodía. ¿Qué tal, Soledad? Y qué bueno a la teleaudiencia. Buen día para todos. Bueno, qué importante es poder atender todo en el marco de la pandemia, porque la salud no es solamente lo que hablamos de lo físico, de lo mental, sino también de esa otra parte que es lo espiritual, lo social, atender todo lo que fue dejando y que va a seguir dejando la pandemia como consecuencia. Sí, Soledad. Y todo lo que ya venía antes, que no tenía que ver con lo sanitario. Sí, bueno, el tema social, si hay algo que la Iglesia jamás dejó de hacer, si bien por mucho tiempo no pudimos tener reuniones presenciales, lo que es lo social se siguió haciendo el trabajo de atención a familias, de provisión de alimentos, de acompañamiento cuando a veces falta un medicamento, todo eso la Iglesia lo hizo. Por supuesto, con la pandemia en los primeros tiempos se intensificó muchísimo, ya que la gente, sobre todo el cuentapropista, el albañil, el que trabajaba y al no poder trabajar no tenía ingresos, hubo que suplir y salir a suplir muchas necesidades, ¿no? Pero lo más tremendo fue la necesidad espiritual de la gente, porque esta pandemia trajo muchas cosas, trajo que las emociones estén al borde del ataque de nervio. En primer lugar, la familia que debió estar junta, y antes a lo mejor estaban menos horas. Al tener que estar más horas, muchos hasta se desconocieron. Claro, tuvieron que volver a reconstruir los vínculos. Se dieron cuenta que no tenían tanto diálogo, o que el diálogo no era tan bueno. El hecho de los chicos en casa todo el día hizo que los padres, tenerlos una hora cuando volvieron del trabajo es una cosa, pero el chico es demandante todo el día, el padre trabajando desde el hogar con una computadora, el chico teniendo que estudiar, a veces compartiendo la misma computadora, entonces turnándose. El primer año fue una novedad, sí, pero después en el tiempo fue que se vieron todas las dificultades y se iban agudizando. Sí, nosotros hemos tenido que asistir muchísimas familias que tenían crisis matrimoniales, crisis con los hijos, acompañamiento en restablecer vínculos que la convivencia a veces rompía, y nos dimos cuenta así de algo muy, muy importante. Las emociones de la gente se desbordaba muy pronto por cosas que antes no. ¿Por qué? Porque el encierro, la injusticia, las desigualdades, el miedo, el ver en los que tienen que dar el ejemplo que no lo dan, y dice, yo no puedo juntarme, ver a mis padres, no puedo ver a mis nietos, un abuelo, no puedo juntarme a una reunión familiar y ver que otros te llamaban a actos públicos, desde el velorio de Maradona sin cuidados, y un montón de cosas como fiestas que vimos y que no hace falta ni nombrarlas, y la gente todo eso le dio mucha impotencia, mucha rabia, y el hecho de perder un familiar, no poder velarlo. A mí me ha tocado acompañar familias donde ha estado dos familiares y todo el resto de la familia no poder ni asistir de ninguna manera, dejarlo en el hospital y que te devuelvan un cajón de ceniza, sí, o que te... Entonces, eso es muy tremendo. Las emociones fueron totalmente afectadas de las personas. Así que nuestro trabajo se intensificó muchísimo, pero gracias a Dios nosotros nos dimos cuenta que esta pandemia, el que tuvo fe, el que tenía que aferrarse a una fe, no estoy hablando de una religión, porque la religión son las formas que los hombres usan para tratar de acercarse a Dios, es práctica, pero fe es confianza, es mucho más profundo. Pero el que vivió una espiritualidad verdadera, que cree en Dios, que confió, que intensificó su vida de oración o aún de búsqueda de ayuda en la palabra de Dios, lo pasó mucho mejor que el que no tenía un asidero espiritual del cual tomarse, ¿no? Entonces, creemos de que hay un buen consejo, es decir, no importa la religión, importa que usted crea en Dios y se acerque a Dios y sepa que Dios le puede ayudar. Una realidad
Soledad, que nosotros vimos en la iglesia. En tiempo de pandemia, yo tuve el domingo una reunión de acción de gracias, el domingo que pasó, ¿no? Y en tiempo de pandemia hubo gente que empezó a edificar su casa que por años no la pudo edificar. Hubo gente que cambió el auto o que compró auto y nunca lo había podido comprar. Y dicen, no sabemos cómo. La providencia. Entonces hay una palabra en la Biblia que se llama gracia. Cuando uno vive bajo la gracia de Dios, la palabra gracia es el favor de Dios, ¿no? Y si Dios está a tu favor, aún Dios es un Dios de imposible. Las cosas que parecían que no podían suceder, y mucho menos en este tiempo de anormalidad, bueno, Dios es un Dios de posible, un Dios de imposibles y de milagros, que hizo que mucha gente vea realizadas cosas que antes no las podía realizar, aún en pandemia. Más aún, nosotros hemos hecho un montón nosotros teníamos 2 lotes para vender porque queríamos hacer reforma en la iglesia. Antes de la pandemia no los podíamos vender. Empezó la pandemia, al poco tiempo salió la venta, cambiamos todos los techos de la iglesia. Cuando la gente volvió, encontró un montón de reformas en la iglesia que dice, ¿cómo? Tenemos menos ingresos, tenemos menos reuniones donde la iglesia se sostiene por las ofrendas voluntarias de la gente. ¿Y cómo hemos podido hacer todo esto? Gracia de Dios y providencia. Así que vale la pena acercarse a Dios. Carlos, buen mediodía. Y antes mencionabas todas las complicaciones que trajo en muchos hogares la pandemia y demás. Bueno, ¿cómo se ha trabajado desde su lugar en ese sentido? Bueno, en principio, por ejemplo, al ser nosotros personas que éramos uno de los pocos que los pastores, los sacerdotes, los periodistas, médicos, podíamos salir. Esenciales, podíamos salir. Entonces, nosotros hemos podido, con los cuidados, el barbijo, el alcohol en gel, el distanciamiento, sin los abrazos que dábamos antes, sin un montón de esas cosas, nosotros hemos podido asistir a la gente, ¿no? La consejería, la escucha, ¿no? La gente va a un psicólogo y paga para que lo escuchen. Se sienta en el diván y el psicólogo le escucha, le da algunos consejos y le dice, bueno, vuelva la semana que viene. Y la verdad que cuando encuentra a alguien que no te cobra y te escucha, se necesita... Allí vemos mucha de la ayuda también que se fue dando. Y además los jóvenes, porque hay que decir, Lautaro, que el Consejo de Pastores y en la figura de Carlos han trabajado antes de la pandemia con otra pandemia, que es el tema de las adicciones, que se han agudizado en medio de la pandemia por esto que usted mencionaba. ¿Cómo lo han podido trabajar? Porque parece que la pandemia a veces corrió algunos temas y como que eso fue quedando relegado, pero había que atenderlo. Sí, una de las cosas que a nosotros nos afectó mucho es que vos, cuando trabajás con alguien adicto, ya sea droga, alcohol o cualquier otra adicción, porque el juego es una adicción también, muchas veces, ¿no? La ludopatía. Pero el tema de la pandemia, que no nos permitían tener los grupos, que uno tiene grupos de autoayuda, donde se reúne, donde charlan, eso en muchos casos retrasó muchos tratamientos y hubo mucha gente que volvió atrás. Entonces hubo algunas medidas que yo no creo que hayan sido en algunos temas totalmente acertadas, porque no podés meter en la misma bolsa todo, y el tema de la fe, el tema de la salud, el tema del consejo, eso no puede faltar, porque donde se discontinúa una atención, un tratamiento, hay un retroceso y después tenés que empezar de nuevo, ¿no? Y la verdad que, gracias a Dios, nosotros lo hemos hecho en forma personal, no lo pudimos hacer, hemos ido a la casa, hemos aprendido a trabajar en lo virtual, porque nosotros hemos tenido que hacer el culto virtual, hemos tenido que hacer reuniones a través de Zoom y bueno, gente como yo que ya no son tan jóvenes, los pibes son rapidísimos en todo lo que es la tecnología, hemos tenido que ayornarnos, hemos tenido que aprender y la verdad que fue muy útil porque hemos hecho hasta consejería a través de videollamada, orar por la gente, escuchar a la gente a través del Zoom, tener reuniones de oración a través del Zoom, un montón de cosas que, bueno, decimos que algo nos dejó porque hoy podemos estar presencialmente nuevamente, pero seguimos haciendo muchas de las cosas virtuales porque hay gente que por edad, por situación,
por enfermedad no puede llegar y necesita recibir igual la palabra, necesita recibir la ayuda. Entonces, yo creo de que la Biblia dice que a los que aman a Dios todo le ayuda bien. Y esto fue muy duro, pero creo que tenemos que salir mejores, ¿no? Tenemos que tener una gran enseñanza de todo lo que pasó y valorar. Porque tenemos que aprender a valorar. Porque antes nos reuníamos Cuando todos. estamos bien, a veces Claro, no agradecemos. aprender a ser agradecido y valorar lo que tenemos y cuidar lo que tenemos. Aunque pareció en un momento en el país que, perdón que a veces meto el dedo en la llaga, que por una elección se terminó de golpe la pandemia y todas las limitaciones que teníamos de buena primera, ya parece que no había más virus y ahora estamos viendo el rebrote, ¿no? La verdad es que tenemos que seguirnos cuidando, la pandemia está, aunque escuché a un científico y a una persona que decía que esta última cepa es una bendición, y yo me quedé, ¿no? Y él decía que el que tiene la Omicron, que es una cepa muy liviana, que es casi como un resfrío, que capaz que la tuvimos y ni nos enteramos, dice que es como si se hubiera vacunado con 2 dosis, el tipo de defensas que tiene y que podría traer el fin de la pandemia y la inmunidad de rebaño, como se llama, ¿no? Entonces, ojalá sea así, ¿no? Como escuché el otro día, la verdad que me llamó mucho la atención ese comentario y dije, Señor, uno habla con Dios siempre, ¿no? Señor, realmente que esto sea así y que esto que hoy son tantos contagios, porque también, ¿no? Uno, si sientes teo y tener el 50%, va a tener 50, o si es 1000 va a tener 500. Sí. Y hoy se está testeando más que nunca. Exacto. Porque la gente, entonces los números alarman. No sé si antes no había muchos contagios también, pero ahora hay muchos más que van. Muchas gracias, Carlos, y me quedo con la palabra esta, que en gracia de Dios todo es posible. Sí, decirte una cosa más. Dice la palabra de Dios que si nosotros somos obedientes, la obediencia a Dios desata la bendición de Dios. Y tenemos que conocer la palabra de Dios, escucharla y tratar de obedecer a Dios. La bendición de Dios se desata sobre aquel que le busca. Muchas gracias. Que tenga excelente jornada y buen 2022. Seguramente seguiremos hablando. Amén.